Buenas tardes, jóvenes del primero grado de secundaria, del Divino Maestre. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos preparado las siguientes diapositivas denominadas el Reino Plantae. Vamos a hacer una observación del siguiente video en la dirección electrónica que se coloca ahí. Si tienes dificultad o no tienes conexión a internet, puedes observar las fotos que están a la derecha. Y respondemos mentalmente a las siguientes preguntas. ¿Quiénes forman el Reino Plantae? ¿Reconoces algunos representantes del Reino Plantae? ¿Qué características y cómo se clasifican a los seres vivos del Reino Plantae? El Reino Plantae, también conocido como Reino Metafita o Reino Vegetal, agrupa aproximadamente a 298.000 especies conocidas hasta el momento, ¿no? Las cuales se pueden encontrar principalmente en el medio terrestre, pero también hay especies que viven en ambientes acuáticos. La Tierra tiene más de 80.000 especies de plantas que son comestibles para el ser humano. La humanidad consume aproximadamente 30 tipos de plantas que son el 90% de la dieta a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, tenemos el trigo, la papa. 70.000 especies de plantas se utilizan en medicina y solo el 1% de ellas han sido estudiadas por su potencial medicinal, o sea que existen muchas plantas medicinales que todavía no se estudian. 80% de los bosques originales de la Tierra han sido diezmados o destruidos por la actividad humana. Y las plantas son estudiadas por una ciencia que se llama botánica o también conocida como fitología, de las cuales tenemos la botánica criptogámica que estudia las plantas sin flores y la botánica fanerogámica que estudia las plantas con flores. Características de las plantas. Las plantas son pluricelulares, ¿no? Que significa que están formadas por muchas células y esas células se van organizando y forman los tejidos. Por ejemplo, acá tenemos el tronco de un árbol, que podemos encontrar con sus ramas respectivas, ¿no? Un tejido que cubre, por ejemplo, estructuras en la planta como las hojas, que se llama el tejido epidérmico, ¿no? Otro tejido que puede cubrir lo que es el tronco del árbol, que es el suber. Podemos encontrar en las hojas tejido parenquimático, ¿no? Como el que realiza la fotosíntesis, o en otras plantas tejido que almacena sustancias alimenticias. También podemos encontrar en las puntas de los tallos de la planta, en este caso las ramas, al tejido meristomático, que es un tejido de crecimiento. Y en el interior, en las nervaduras de las hojas, del tallo y en el mismo tronco, un tejido que conduce el líquido interno en la planta, que se llama la savia bruta y la savia elaborada. Entonces, ese tejido se llama tejido conductor. El reino Plantae, otra característica es que sus células son eucariotas. Ya hemos dicho por qué, porque tienen un verdadero núcleo, ¿no? Además, sus células tienen una pared celular que está hecho principalmente de una sustancia química que se llama la celulosa. En la parte interna de su célula, en el citoplasma, hay un sinnúmero de estructuras u organelas citoplasmáticas. Dentro de ellas, las que destaca justamente es el cloroplasto. En su interior presenta una molécula que se llama la clorofila, que le sirve justamente para hacer la fotosíntesis. Entonces, como hacen fotosíntesis la planta, elaboran su propio alimento, significa que su nutrición es autótrofa, ¿no? Entonces las plantitas utilizan el dióxido de carbono que está en el aire, el agua que absorben por sus raíces, como materia prima, emplean sol para fabricar un carbohidrato, ahí se encuentra en forma de energía química ahora, y libera oxígeno. Las plantas deben su nombre justamente a que no tienen la capacidad de desplazamiento, de ahí el término de que están plantadas, ¿no? Están fijas en el suelo, pero eso no significa que no se puedan mover. Tal vez no se desplacen de un punto hacia otro, pero sí se mueven. Por ejemplo, pueden cerrar, abrir las hojas, ¿no? Hay una plantita que se llama la mimosa, que cuando uno lo toca se cierran sus hojitas, ¿no? Hay otra plantita que se llama el girasol, ¿no? Cuya flor gira en función del movimiento del sol, pues.
Órganos de las plantas. Las plantas tienen 4 órganos. La raíz, cuyas funciones principales son la de absorber los nutrientes y fijar a la planta al suelo, aunque algunas raíces también son comestibles, o sea, pueden almacenar sustancias nutritivas. El tallo, ¿sí? Que está lógicamente fuera del suelo, que le sirve para que la planta se mantenga erguida y transportar los nutrientes de la raíz hacia las hojas o llevar lo elaborado por las hojas hacia diferentes restos de la planta. Ya en algunas plantas el tallo también tiene función nutritiva, ¿no? Como el caso de la caña de azúcar, almacena sustancias de reserva, como la sacarosa. Eso depende de la planta. Y también le da sostén, ¿no es cierto?, a las otras estructuras de las plantas, como las hojas y flores. Las hojas es otro órgano de las plantas. Las hojas son importantes porque les permiten a la planta hacer la fotosíntesis. Les permiten a las plantas respirar y también hacer el proceso de transpiración. Y tenemos la flor, bueno, en este caso no se nota, que es el órgano reproductivo sexual en las plantas, ¿no? Lo que hemos estado comentando, las hojas generalmente son de color verde y tienen una forma laminar, o sea, aplanada. En ellas se realiza principalmente la fotosíntesis, ¿no? Si hay otras partes de verdes en la planta, también pueden hacer fotosíntesis, pero principalmente lo hacen las hojas, ¿no? ¿Qué significa esto de que se produce un intercambio de gases con el medio y se elimina el exceso de agua? Ya recuerden que el intercambio de gases tiene que ver con la respiración en las plantas. Las plantas también respiran. Y las plantas también pueden eliminar a través de las hojas el exceso de agua en forma de vapor. A ese fenómeno se llama transpiración. El tallo es la parte aérea de la planta. Ya existen también tallos subterráneos, como en el caso del tubérculo de la papa. ¿Cuáles son sus funciones principales de los tallos? Mantener a la plantita erguida, servir de sostén o soporte al resto de las estructuras, como las hojas, ¿no? Las hojas, las flores. Transportar sustancias desde la raíz hacia las hojas o de las hojas a diferentes partes de la planta. Y en algunas ocasiones, dependiendo del tallo, almacenan sustancias como agua y sustancias de reserva alimenticias, como en el caso de los tubérculos de papa. La raíz es la parte de la planta que normalmente se encuentra en el suelo, porque también existen raíces aéreas, pero lo normal es que estén en el suelo. ¿Qué funciones tienen? Fijar la planta al suelo, absorber el agua y las sales minerales que se encuentran en el suelo. Y en algunas plantas, no todas por supuesto, acumulan sustancias de reserva, como en el caso de la zanahoria, la beterraga. La flor es la parte de la planta responsable de la reproducción, ¿ya? Es el órgano reproductivo o de reproducción sexual en las plantas. Clasificación de las plantas. Una clasificación sencilla es la que vamos a ver, ¿ya? Aparte de los musgos y los helechos, las plantas que conocemos convencionalmente las clasificamos de la siguiente manera. En las hierbas. ¿Qué son las hierbas? Son aquellas plantas que tienen un tallo blando y flexible y son de color verde. Por ejemplo, el trigo, el mastuerzo, la quina, el amancae. Otro grupo son los arbustos, que tienen un tallo ya leñoso y duro llamado tronco, pero es corto a diferencia de los árboles. Por ejemplo, tenemos el achiote, el romero, la hierba luisa, el té, ¿no? La rosa. Los árboles tienen un tronco ya más largo y sus ramas están a cierta distancia del suelo, son más grandes. Son árboles, por ejemplo, la caoba, el molle, el algarrobo, el guavo, el palto, ¿no? Clasificación científica. Esta es la clasificación que más se emplea, ¿ya? Entonces, para clasificar a las plantas se deben de emplear criterios. Hay 3 principales criterios. Primero, según la presencia de vasos conductores. Si las plantas presentan vasos conductores o no lo tienen. Entonces, si no tienen vasos conductores, se llaman plantas no vasculares, ¿ya? Ahí tenemos a las briofitas. Y las que tienen vasos conductores se llaman plantas vasculares, ¿no? Por ejemplo, los árboles, las hierbas que conocemos convencionalmente, los helechos. Según la presencia de flores y semillas, las plantas vasculares se pueden dividir en plantas sin flores ni semillas, como en el caso de los helechos, o también se le conoce con el nombre de pteridofitas, y tenemos las plantas con flores y semillas, son las plantas más convencionales que conocemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, el geranio,
el mastuerzo, ¿no? En este caso, el roble, etcétera. Según la presencia de frutos, las plantas con flores y semillas se dividen en plantas que no desarrollan frutos, o también conocidas como gimnospermas, ahí tenemos a los pinos, y plantas que sí desarrollan frutos o angiospermas, ¿no? Por ejemplo, la papaya, la manzana, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos son los tres principales criterios, ¿ya? Recordemos, si no tienen vasos sanguíneos o si tienen vasos sanguíneos, no vasculares o vasculares, ¿ya? El otro criterio, si tienen si esas plantitas, estamos hablando en este caso ya de las vasculares, si tienen semillas y flores, ¿no? ¿No? Hay algunos que tienen su semilla con flor y hay otros que no tienen semillas, ¿no? Como el caso de los helechos, ¿no? En el caso de las semillas, por ejemplo, una rosa. Ahora, las que tienen semillas, vamos a ver si desarrollan o no desarrollan fruto. Y entonces es el tercer criterio. Y en el caso de las clasificaciones vamos a ver también, ¿no es cierto?, el tipo de semilla, ¿ya? Es otro tipo de clasificación. Más adelante lo tratamos. A ver, siguiendo estos tres criterios se pueden diferenciar 4 grupos de plantas. Entonces, la briofita, las pteridofitas, las gimnospermas y las angiospermas. ¿Qué son las briofitas? Son aquellas plantas, como los musgos y hepáticas, que son muy sencillas, ¿ya? Porque son muy pequeñas, ¿no? Estamos hablando de algunos milímetros o centímetros. No presentan flores, no tienen frutos, no tienen vasos conductores. ¿Ya? Más adelante detallamos un poco. Las pteridofitas. Acá tenemos a los helechos, los licopodios y los equisetos. Ya son plantas un poco más grandes, ¿ya? Son plantas de tamaño medio y tienen vasos conductores, pero no tienen flores, no tienen frutos. Ahora vamos a las plantas superiores. Comenzamos con las gimnospermas. Tienen vasos conductores y flores primitivas que se llaman conos, pero no presentan frutos, ¿no? La mayoría son árboles o arbustos, como en el caso del pino, el cedro, el ciprés. Y tenemos a las angiospermas. Estas tienen vasos conductores, tienen flores verdaderas y ya presentan frutos. Acá tenemos a las hierbas convencionales, los arbustos y los árboles, ¿no? Tenemos el rosal, el roble como ejemplos. Filogenia de las plantas. Las plantas incluyen un gran número de seres vivos. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, las conocidas y todavía hay muchas que no se conocen posiblemente. Posiblemente han evolucionado de las algas, ¿ya? ¿Por qué? Porque comparten pigmentos con ellas, como el caso de clorofila. Y es más, hasta comparten algunas sustancias de reserva, como el caso del almidón. Entonces, filogenéticamente, las plantas que conocemos en la actualidad han evolucionado de las algas. Veamos los diferentes tipos de plantas con algunas características. Las plantas briófitas son estudiadas por la briología. Ahí tenemos a los musgos y las hepáticas. Las briófitas fueron las primeras plantas que conquistaron el medio terrestre, ¿no? O sea, de las algas se originan justamente estas plantitas hace millones de años. ¿Por qué fueron las primeras plantas que comienzan a habitar el medio terrestre? Porque comenzaron a tener un tejido impermeable que cubría sus órganos e impedía que se sequen y mueran en la tierra. Las algas no pueden vivir en la tierra porque se secan. Estas plantitas ya comienzan a desarrollar esa característica, ¿ya? Este tejido que desarrollan, ¿no es cierto?, tiene orificios que permiten el intercambio de gases, ¿no? A través de todas las células de la plantita, por ahí pueden liberar el oxígeno y respirar también el oxígeno. ¿A quiénes tenemos acá? A los musgos y a las hepáticas, que son plantas pequeñas. Estas plantas dependen del agua para poder reproducirse, porque forman esporas. Y en el agua se pueden eliminar las esporas para que justamente den origen a nuevas plantitas del tipo briófitas. ¿Ya? Por lo tanto, estas plantas necesitan vivir en lugares húmedos y que haya bastante sombra. No lo podemos encontrar en lugares secos. ¿No? Características más destacadas de las briófitas. No tienen vasos conductores, simplemente absorben el agua por la superficie de su cuerpo. Carecen de raíz, tallo y hojas verdaderas. Entonces, las briófitas no tienen raíz, no tienen tallo y hojas verdaderas.
¿ya? Se sujetan al suelo o al sustrato por unos pequeños pelos o pelillos llamados rizoides, como se nota acá en esta gráfica. Bien, estos son sus rizoides. De ellos van a salir unos filamentos llamados cauloides, que serían el tallo. Esta es la parte interna acá. ¿Ya? En los que se van a disponer numerosas láminas muy delgadas a modo de pequeñas hojitas. A eso le denominan los filoides, estas pequeñas hojas. ¿Cómo es su reproducción? A través de esporas. Las esporas se van a formar en unas cápsulas que están ubicadas, ¿no es cierto?, al final de un filamento que sale del cauloide. Esta es la cápsula, ¿lo ven en el dibujo? Muy bien. En su interior se encuentran las esporas. En determinada época del año, justamente se abren las cápsulas y van liberando las esporas que son dispersadas por el viento, que comienzan a germinar y van a formar nuevas plantas en lugares húmedos y oscuros, como hemos comentado que es su hábitat. ¿Ya? Entonces, eso lo sé tanto los musgos como hepáticas, que son diferentes tipos de briofitas. Plantas pteridofitas. Dentro de ellos las más comunes o más conocidas son los helechos. ¿Ya? Estas plantas ya tienen vasos conductores. ¿Ya? Entonces, las pteridofitas son los helechos y otras plantas poco conocidas y escasas, como en el caso de los licopodios. Acá tenemos un licopodio, y como en el caso de los equisetos. Acá también hay otro. Seguramente han escuchado de un equiseto que se llama, o que lo venden las personas como hierba medicinal, que se llama la cola de caballo. Ese es un equiseto. Los helechos son plantas de regular tamaño. Incluso existen algunos ejemplares que alcanzan varios metros de altura. ¿Ya? Entonces, en su casa tal vez algunos de ustedes tengan de adorno, como planta ornamental, helechos, ¿no? Como en el caso de los musgos, los helechos también van a vivir en lugares frescos y húmedos con mucha sombra. ¿Ya? Por ejemplo, en un bosque están en las partes más bajas donde hay bastante humedad y poca luz. Ahí se desarrollan muy bien. O cerca de las fuentes de agua también se desarrollan helechos. La cola de caballo, por ejemplo, nos encontramos cerca a un río. Características principales de las pteridofitas. Entonces, principal característica, poseen vasos conductores. Estos vasos conductores están a lo largo de toda esta plantita y hacen circular, ¿no es cierto?, las sustancias por toda la planta. ¿Qué más? Ahora tienen raíz, tallo y hojas más evolucionadas que las briofitas. Su tallo se llama rizoma, que es el que está acá, que es horizontal al suelo prácticamente. Ya es un tallo corto y subterráneo. De este tallo salen las raíces, sus pequeñas raíces. Ya el término rizoma hace referencia a que parece una raíz, pero realmente es un tallo subterráneo, ¿ya? De este rizoma salen grandes hojas denominadas frondes, que todo lo que vemos acá es el fronde. ¿Ya? O sea, son hojas grandes y compuestas, muy divididas, ¿no? La raíz crece a lo largo del rizoma y sirve para absorber y fijar la planta al sustrato o al suelo. Los pteridofitas también se reproducen igual que las briofitas a través de esporas. Las esporas se forman en esporangios, ¿ya? Esos esporangios reciben el nombre de soros. Estos puntitos marrones que nosotros vemos se denominan soros y en su interior se encuentran las esporas. ¿Ya? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? En la parte posterior de las frondes, que son las hojas del helecho. Plantas gimnospermas. ¿Ya? Las plantas gimnospermas ya son plantas con semillas y flores. Entonces, son un grupo muy antiguo también de plantas que se caracterizan porque tienen flores rudimentarias, pero no llegan a formar frutos. ¿Qué características tenemos entonces? Las siguientes. Generalmente son de hoja perenne. ¿Qué significa esto? Que normalmente sus hojas duran todo el año. ¿Ya? Estas hojas son duras y fuertes. Ahí tenemos a los pinos. No sé si habrán visto sus hojas que parecen como agujas. Tienen forma de aguja, miren. ¿Ya? Entonces están los pinos y también tenemos a los cipreses, que son como pequeños pinos, ¿no? Los cipreses generalmente son plantitas ornamentales. Sus semillas no están protegidas porque hemos dicho que no tienen un verdadero fruto. No tienen fruto. Tienen flores pequeñas y poco llamativas, que se llaman conos. Sus flores se llaman conos y no son tan llamativas como las plantas convencionales que conocemos. ¿Ya? Cada individuo, cada gimnosperma tiene dos tipos de conos, masculinos y femeninos. El grupo más conocido de las gimnospermas son las coníferas, ¿no? Ahí tenemos los pinos y los cipreses. Los conos masculinos generalmente se encuentran en la planta en los extremos de las ramas más jóvenes,
y contienen sacos llenos de polen. Por ejemplo, acá hay una rama y en toda la punta de esa rama, ahí están los conos masculinos con sus granos de polen internamente. Los conos femeninos son bastante más grandes y se denominan piñas. Si nosotros de repente vemos un pino y tiene una estructura que parece a una piña, ese es el cono femenino. En el interior de las piñas se van a formar los piñones, que son las semillas de esas plantas, ¿no? Una vez fecundadas. Plantas angiospermas. Son plantas cuyas estructuras reproductivas ahora son las flores, y acá sí se observan frutos. Son el grupo de plantas más diversos que conocemos nosotros, las más abundantes y las que se distribuyen, ¿no es cierto?, más por la superficie terrestre. Se conocen aproximadamente 250.000 especies de angiospermas, mientras que las gimnospermas tan solo son conocidas unas 700 especies aproximadamente. Son las plantas que dominan la vegetación de la mayoría de los ecosistemas, ¿no? Las convencionales que estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, tenemos olivos, encinas, tulipanes, el trigo, ¿no? Son ejemplos de angiospermas. Hay especies de tamaños muy diferentes, ¿no? Hay algunas que pueden alcanzar fácilmente los metros de longitud, como el caso de los árboles, ¿no? Y otras pequeñas como las hierbas. Viven en todo tipo de ambientes. Incluso se ha encontrado angiospermas hasta en fondos marinos, por ejemplo, en el mar Mediterráneo, ¿no? Normalmente son de ambientes terrestres, de hecho que sí, pero también hay algunos viven en ambientes acuáticos. Por ejemplo, hay una plantita que se llama la elodea, que se emplea en los acuarios, ¿no? En agua dulce. Sus principales características son las siguientes. Muchas especies de angiospermas son de hoja caduca, que significa que durante el invierno especialmente se le caen las hojas. Esto sucede especialmente en lugares donde las temperaturas pueden ser frías, ¿no? Lo que les permite soportar mejor el frío. Sus hojas son muy variadas en forma y tamaño, ¿ya? Entonces, encontramos diferentes tipos de hojas en diferentes especies de angiospermas. Tienen semillas encerradas en un fruto. Acá ya se observa el fruto, protegiendo justamente a la semilla. Y eso le permite que la semilla pueda dispersarse más fácilmente, porque algunos frutos tienen sustancias nutritivas que pueden consumir algunos animales, liberando las semillas, pues. Poseen flores de vivos colores. Esto va a hacer que algunos animales sean atraídos por los colores de las flores, para que transporten el polen de una flor a otra, como en el caso de las abejas. Las angiospermas han establecido una estrecha relación con los animales gracias a que muchas tienen flores con sustancias nutritivas o semillas que son comestibles, ¿no? ¿Ya? Casos de insectos y animales que comen a sus frutos y dispersan sus semillas. Tipos de angiospermas. Las angiospermas se dividen en dos grandes grupos. Las dicotiledóneas, cuya semilla tiene dos cotiledones, ¿no? De repente han visto a la semilla del guavo, que se puede dividir en dos partes. Son dicotiledóneas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el frijol. Y las monocotiledóneas, que su semilla es un solo cotiledón, por ejemplo, una semilla de maíz. ¿Ya? ¿Qué características tienen estas? Entonces, las dicotiledóneas, sus semillas tienen dos cotiledones, ¿ya? Que van a dar origen a las hojas iniciales, ¿no? Cuando germinen. Y las monocotiledóneas tienen un cotiledón que normalmente da origen a una hoja inicial cuando comienza su germinación. En cuanto a la plantita, cuando crece una monocotiledónea, su raíz es axonomorfa. ¿Qué significa esto? Que de la raíz principal o pivotante comienzan a salir las raíces secundarias a manera de ramificaciones. A diferencia de las monocotiledóneas, que su raíz es fasciculada. ¿Qué significa? La raíz principal, ¿no es cierto?, se atrofia y de ahí comienzan a salir raíces secundarias muy idénticas en tamaño y forma. En función de las hojas, las dicotiledóneas, sus hojas son laminares, aplanadas y peninervias. ¿Qué significa esto de acá? Que si vemos las nervaduras, son muy ramificadas. A diferencia de las monocotiledóneas, que sus hojas son acintadas. ¿Qué significa? Sus hojas son alargadas, como el caso del maíz. Y si vemos su nervadura de sus hojas, son paraleminervias. ¿Qué significa esto? Que son paralelas las nervaduras de sus hojas. En función de sus flores. Las flores, en el caso de las dicotiledóneas, tienen cáliz y corola y son tetrámeras. Pueden ser de 4 piezas o pueden ser pentámeras de 5 piezas, ¿ya? O múltiplos de estas inclusive. En el caso de las monocotiledóneas, sus flores no tienen cáliz, no tienen corola, diferenciados, como decir, son el mismo. Sus hojas generalmente tienen 2 piezas o 3 piezas, o pueden ser hexámeras de 6 piezas.
Actividad. Investiga sobre el poder medicinal de las plantas. ¿Ya? Entonces vas a investigar sobre una planta medicinal, o puede ser más de una, que se pueden emplear para la prevención o tratamiento de enfermedades respiratorias, inclusive, ¿no es cierto?, contra el COVID-19. Elabora un procedimiento de cómo se pueden consumir en tu casa. Difunde la información y procedimiento que has realizado para que tus familiares y conocidos empleen este producto natural en estas épocas. Y formula de manera científica un problema, una hipótesis y conclusiones de cómo actúan las propiedades medicinales de la planta que has elegido en tu producto. Otro experimento. Actividad 2. Cómo germinar semillas de monocotiledóneas y dicotiledóneas. Vas a colocar algodón en un frasco o recipiente de cristal, puede ser un vasito de cristal de preferencia, puede ser de plástico, pero para evitar la contaminación te sugiero que sea de cristal. Evita aplastar el algodón. Si deseas utilizar papel toalla, entonces enrolla un poco de papel en tu mano y colócalo dentro de un recipiente, que no sea más alto que el frasco, por supuesto. Coloca papel adicional en el centro. Recuerda que vas a utilizar 4 frascos porque son 4 semillas diferentes. Coloca en cada frasco 8 semillas de frijol, haba, maíz y trigo. Si deseas, puedes usar otros tipos de monocotiledonas y dicotiledóneas. Ya, con cuidado en diferentes partes del frasco. Evita que queden pegados o que queden en el fondo las semillas, del fondo del frasco. Agrega agua con cuidado para humedecer el algodón o el papel. Evita que el agua esté en exceso. Todos los días tienes que estar agregándole de manera en spray, de preferencia, agua. Con ayuda de la cinta adhesiva pega un pedazo de papel indicando la fecha en que han colocado cada semilla en el frasco. De esta manera será más fácil hacer la observación del experimento. Coloca el frasco cerca a la luz, por ejemplo, en una ventana. Observa su proceso de germinación y las diferencias que hay entre monocotiledones y dicotiledones a lo largo de su proceso de crecimiento por cada día. Anota tus resultados por día. En cada caso, por un tiempo de 14 días. Hay que ver el cotiledón, la raíz y las hojas cómo se van formando. Luego puedes sembrar las plantas con todo, en este caso, por ejemplo, con el algodón o con el papel, en una maceta, ¿no? Para que no vayan a morir. Plantea una pregunta y formula una hipótesis. Este experimento mínimo te va a durar 14 días. Ticket de salida. Entonces contestas a las siguientes preguntas del día. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy y cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Bueno, hasta aquí todo. Nos vemos hasta otra oportunidad.